Bueno, gente, vamos con el último ejercicio que les faltó ver con Agnes y después, quienes no estuvieron, doy los otros ejercicios si quieren. Si no, me borro. Ok, tubo de Venturi. El tubo de Venturi que se muestra en la figura circula un fluido, ¿sí? Un fluido de densidad de 0,98 gramos sobre centímetro cúbico. Y la diferencia de altura en la columna del fluido con color azul es H. H igual a 250 milímetros, siendo su densidad de 13,28 gramos sobre centímetro cúbico. Si el diámetro de la sección 1, es decir, de 50 milímetros, y el diámetro de la sección 2 es de 20 milímetros, enunciar el teorema de Bernoulli y especificar cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que sea válido. Bien. ¿Cuál era el teorema de Bernoulli? Nadie se acuerda y nadie se acuerda o nadie sabe cuál es la deducción de dicho teorema. ¿No era que las energías eran iguales en cualquier punto de un fluido? Exacto. Lo que pasa acá es que hay una igualdad. ¿Una igualdad de qué? Van a decir ustedes. Bueno. Hay una igualdad en el diferencial trabajo, lo voy a hacer con W mayúscula, y el diferencial trabajo es igual al diferencial energía cinética más diferencial energía potencial gravitatoria. Y me van a decir, ¿y esto por qué? Porque si ustedes se fijan, el diagrama por excelencia que se usa en Bernoulli es un tubo que tiene una cierta altura ahí. Supónganse que esto termina perfectamente acá. A ver si no hago un rectángulo blanco. Bueno, una cosa así. Todo esto está, ese, digamos, tubo, tiene una cierta altura del suelo, ¿sí? De la superficie. Bueno, no está muy recto, pero no importa. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de Bernoulli? Bueno, dice que el diferencial energía mecánica es igual a la suma de los diferenciales de energía cinética más el diferencial de energía potencial. ¿Y eso por qué? Yo tengo un fluido. ¿Qué es un fluido para empezar? Un fluido puede ser tanto un líquido como un gas. ¿Está? Por eso le decimos fluido y no líquido. Entonces, el fluido tiene una capacidad de fluir, obviamente, de ahí viene su nombre. Entonces, fluye a través de una cañería que nosotros siempre usamos cañerías cilíndricas en física 1. Como fluyen por las cañerías, van experimentando diferentes tipos de energía, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, acá, en la primera parte,
yo tengo una cierta cantidad de líquido contenido acá adentro. ¿Sí? Tengo una cierta cantidad de líquido. Y acá también hay líquido. Este líquido está empujando a un cierto volumen que está acá adentro. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un área definida, ¿sí? Porque si tengo un cilindro, a ver, si lo corto, digamos, si yo pudiera cortar el fluido y sacarlo tipo así como glicerina, lo corto y me queda todo un cilindro de glicerina. Fíjense que si yo corto acá, tengo toda un área y en ese área, toda esta parte de acá de fluido está ejerciendo una fuerza para que este líquido se mueva. ¿Sí? Entonces, como se ejerce una fuerza, tengo área y fuerza. Fuerza sobre área, ¿qué me da? Presión. Sí, exacto, nos da presión. Y alguien mandó un mensaje. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Que dice... Sí, la clase se está grabando. Nada más que yo no la grabo, digamos, por Meet, sino la grabo por otro programa. Bien. Entonces, bien, acá yo voy a tener una presión que me ejercida por este fluido acá en una cierta área. Una cierta área que viene dada por la fracción del tubo. ¿Sí? La fracción de tubería. Y acá, en esta otra parte, en esa otra fracción de tubería, yo tengo otra parte de fluido que se está oponiendo a que sea empujado, digamos, desplazado por la tubería. Entonces también hay un área y también va a aplicar una fuerza. Y otra vez vamos a volver a obtener presión. ¿Sí? Entonces podemos decir que acá hay una presión 1 y acá hay una presión 2. Por lo cual, esta expresión, vamos a ir cambiándolas de a poquito. Vamos a hacerlo aparte de eso. Voy a tener diferencial trabajo es igual a la presión 1 por ¿qué va a tener acá? Va a haber una cierta longitud en donde se va a aplicar, ¿sí? Un cierto largo que tiene la cañería. Pongamos ahí está. Este cierto largo que tiene la cañería, nosotros le vamos a atribuir el nombre de delta S, que en este caso va a ser 1 porque estamos en la primera partecita. Y acá va a haber un delta S2, por lo tanto, ¿sí? Esos deltas vienen del lado de la longitud, nada más. De la longitud de la fracción de tubo. Bien. Entonces los voy a agregar a la ecuación, pero en vez de como delta los voy a escribir. Ahí está. Ahí me gustó más. Diferencial S1 menos la presión que se ejerce en la otra fracción del tubo por diferencial S2. Bueno, dijimos que presión era fuerza sobre área, ¿sí? O fuerza por área. Bueno,
Y el trabajo, piensen un segundito en el trabajo. El trabajo, ¿cómo se descompone? ¿Cuál es la definición de trabajo? El trabajo es igual Fuerza a por una distancia. fuerza, exacto, una fuerza por distancia. Pero acá yo tengo una presión. ¿Yo qué hice? ¿Qué cálculo hice? Hice un despeje de una formulita. ¿Y qué formulita despejé? Esta de acá. Perdón. Ahora sí. Entonces, acá solamente me falta escribir las áreas de las tuberías. Entonces, vamos de nuevo. Trabajo. Trabajo se define como fuerza por distancia. La fuerza es igual a la presión por el área. Tengo presión, sí lo puedo calcular la presión, y tengo el área de la tubería. Más le asignamos a esto un diferencial S. Ese diferencial S viene dado por la longitud de tubería. Tengo área y longitud. Área es, supongamos que estamos hablando del sistema internacional, metro cuadrado. Y longitud también se mide en metro. Metro cuadrado por metro, metro cúbico. Si tengo área y tengo longitud, ¿qué voy a tener como resultado? ¿Alguien? ¿Algún valiente? Un volumen. ¿Sí? Entonces, esa presión está desplazando un cierto volumen. Y ese mismo volumen que yo desplazo acá es el mismo volumen que está contenido en esta fracción de tubería, que se está oponiendo. Por eso no le pongo un volumen sub 1 y volumen sub 2. ¿Sí? Bueno, y esta expresión de acá la podemos simplificar un poquito más, sacando factor común diferencial volumen. Entonces me queda la presión 1 menos la presión 2 por diferencial volumen. Hasta ahí tenemos la primera parte, que es el diferencial en energía mecánica. Vamos por la segunda, energía cinética. ¿Por qué? Porque el fluido está en movimiento dentro de la tubería. Entonces, ustedes vieron una ecuación al inicio de este tema. ¿Qué es esto que estoy escribiendo acá? ¿Qué ecuación es? Caudal. Caudal. ¿Y qué me dice el caudal? La cantidad de fluido que transcurre que pasa por una fracción de tubería en un cierto tiempo, ¿sí? Entonces, acá yo voy a tener un área, por lo tanto también voy a tener una cierta velocidad, una velocidad 1. Y acá voy a tener un área totalmente distinta y una velocidad totalmente distinta. Ahora yo les pregunto, ¿dónde va a ser mayor la velocidad? ¿Acá o acá? A donde hay menos área. Exacto. ¿Por qué? Porque se tiene que mantener, el caudal se mantiene a lo largo de toda la tubería, toda la trayectoria. Entonces, si yo acá tengo más área, voy a tener una velocidad chiquita, pero acá donde tengo menos área, para compensar esa diferencia necesito tener una mayor velocidad. ¿Está? Bien. Entonces, acá va a haber una velocidad 1, acá va a haber una velocidad 2, por lo tanto, va a haber una cierta energía cinética. Y una cosita más que hay que saber acá. Es muy difícil contabilizar, entre comillas, la cantidad de fluido.
O sea, la masa de ese fluido, porque si recordemos, energía cinética, ¿qué ecuación es? 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, hay una cuenta que es muy sencilla, que es densidad es igual a masa sobre volumen. Si yo despejo, ¿qué obtengo? Masa es igual a densidad por volumen. Entonces, esto es lo que me interesa. Estas dos me interesan para terminar de armar el diferencial de energía cinética. El diferencial de energía cinética va a ser 1/2 y en vez de por la masa, va a ser por la densidad del fluido, densidad del fluido por un diferencial de volumen. Todo esto reemplaza a la masa por la velocidad 1 elevado al cuadrado. Menos 1/2 por, esto se vuelve a repetir, por la velocidad 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? La velocidad 2 vendría a ser la velocidad en esta sección del tubo. Hasta acá todo viene bien, ¿no? ¿Alguien se perdió en el camino? Genial. Si no hay respuestas, supongo que estáis feliz. Bueno, por último, diferencial de energía potencial. ¿Por qué hay un diferencial de energía potencial? ¿Quién me lo sabe decir? ¿Por qué existe? ¿Qué pasó con las tuberías? Por las distintas alturas. Exacto. Ese diferencial de energía potencial aparece por las distintas alturas que están en las fracciones del tubo. Si recordamos, la ecuación de energía potencial, la potencial gravitatoria, ¿cómo es? Masa por gravedad por altura. ¿Sí? Entonces acá voy a venir y voy a reemplazar exactamente lo mismo. La gravedad es la misma para todo el sistema, porque acá va a experimentar la misma gravedad que se experimenta acá. ¿Sí? La masa, bueno, va a aparecer esto, que vamos a tener que reemplazar, y las alturas van a ser distintas. Acá va a haber una cierta altura 1 y acá va a haber una cierta altura 2. Entonces, vamos a ello. Voy a llevar esto por la gravedad por una altura 1 menos la densidad de fluido por distancia de volumen por la gravedad por una altura 2. Bueno, si yo junto todo esto en una sola ecuación, ¿sí? O sea, es reemplazar todo esto ahí, esto acá y esto ahí. Me va a quedar la diferencia de presión por diferencial de volumen va a ser igual a la diferencia de energía cinética que experimenta el fluido en la tubería, perdón, acá no va igual, más la diferencia de energía potencial que experimenta el fluido en la tubería. Bueno, y llegado a esta expresión que es un choclo enorme, horrible y, bueno, de todo. ¿Qué puedo hacer? Fíjense que tengo diferenciar volumen. Acá un solo término, diferenciar volumen. Acá,
Todo este es un término, hasta el menos es un término. Diferencial volumen. Este otro es un término, diferencial volumen. Acá hay un más, acá hay otro término, diferencial volumen. Acá hay otro término, diferencial volumen. ¿Qué hago? Simplifico. Saco todo, diferencial de volumen. Entonces llego a la expresión más pura de todos los cálculos, que es esta expresión de acá. Obviamente agarré, distribuí y me fijé que me quede todo lo que es referido a la primera sección de un lado del igual y al otro del otro lado del igual. ¿Está? Si se fijan en esta explicación, con símbolos, obviamente hablando, yo tengo densidad del fluido y aparece 2 veces. O sea, fíjense que tengo densidad de fluido en la sección 1 y densidad de fluido en la sección 2. ¿Esa densidad es constante? ¿Es la misma? ¿O son distintas? Es la misma, ¿no? Es la misma, exacto. Es la misma densidad. Bernoulli solamente se puede emplear cuando estamos en presencia de un fluido ideal. Es decir, un fluido ideal tiene que mantener la densidad constante, su coeficiente de viscosidad tiene que ser 0, no tiene que ser turbulento, ¿sí? No tiene que ser turbulento, tiene que ser un fluido totalmente laminar, y la velocidad es la misma en todas sus partes. Bueno, se refiere más que nada a eso, a todas las partes de la sección en la que estamos hablando, que después cambia. Bueno, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Todo está bien? Sí. Bien. Si yo me fijo en esta imagen, ya volviendo más a lo que me decía el ejercicio, si yo me fijo en esta imagen y quiero aplicar Bernoulli, estos dos, el punto 1 y el punto 2, ¿qué pasa con el punto 1 y el punto 2? Están a la misma altura, ¿sí? El punto 1 y el punto 2 están a la misma altura. Y acá hay fluido en movimiento. Entonces, en la ecuación de Bernoulli, como están a la misma altura, yo puedo, como la altura 1 es igual a la altura 2, significa que estamos hablando de una altura h, no es la otra h, esta de acá abajo, una h totalmente distinta. Voy a ponerle h mayúscula, así no se confunde. Entonces, todo este término es igual a todo este término. Se puede simplificar de ambos lados, ¿sí? O sea, simplificar estaría mal dicho, sino paso este término restando para el otro lado, como este es igual al que le está restando, se simplifican, se desaparecen, se hacen cero, dejándome la ecuación de Bernoulli cada vez más resumida, por así decirlo. Bien. Terminado lo que es referido al punto A, vamos al punto B. Dice calcular la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2. Si yo quisiera aplicar Bernoulli, ¿sí? Si yo quisiera aplicar Bernoulli y hallar esa diferencia, fíjense que tengo, o sea, ya habiendo tachado lo que me refería a la energía potencial, solamente me queda presión y energía cinética. ¿Y a mí me da el dato de las velocidades? No. ¿Lo puedo hallar? No. ¿Por qué? Porque no tengo el caudal. No tengo el caudal para hallar el dato preciso. O sea, si bien tengo el área de la fracción del tubo,
no me da el caudal, entonces no puedo despejar y decir, bueno, listo, velocidad 1 es igual a tanto. ¿Sí? Pero el tubo de Bernoulli tiene algo anexado, tiene el manómetro. Y ahora vamos a trabajar con el manómetro. El manómetro, nosotros podemos ver que hay dos puntos que tienen distintas alturas. Vamos directamente acá. Entonces vamos a tener un punto A. No miren todo el cálculo, después miran el resto, yo les explico todo. Vamos a tener el punto A y vamos a tener el punto B. ¿Y qué pasaba cuando yo tenía dos puntos a una misma altura? La misma presión. Tenían la misma presión. ¿Y eso cuándo pasaba? Cuando hablábamos de un fluido que está estacionado, es decir, que está estático, que no se está moviendo. Cuando hay un fluido en movimiento, las presiones de esos dos puntos que están a la misma altura son totalmente distintas. ¿Sí? ¿Está? Bien. El fluido que circula por el tubo de Bernoulli entra, empuja, viene entrando y hay partículas que entran por este pequeño tubito y bajan y supongamos que el fluido que circula y el líquido contenido adentro del manómetro no se pueden mezclar, ¿sí? Como no se pueden mezclar, las partículas del fluido vienen y empiezan a empujar al fluido. Lo empiezan a empujar hasta que se forma una cierta altura y acá hace vacío. También entran ciertas moléculas del fluido y después se hace vacío. Ya no se puede comprimir más las partículas que están acá del fluido. Entonces, todo este líquido no puede ascender más por este tubo. Esto nos deja que se forme una diferencia de altura con respecto al punto A y al punto B, en el líquido. Hablando del líquido. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? ¿Procesaron toda esa información? Sí. Bien. Segunda parte de esta explicación. Como yo les dije que hay partículas ahí, en esas fracciones. Entonces, el punto A, la presión en el punto A, tiene la presión del punto 1, ¿sí? La presión ejercida por el punto 1, que vendría a ser esta acá. Vamos a poner presión en 1. Más, ¿qué otra cosa? ¿Qué hay? No miren acá al costado, no miren acá al costado porque lo sacan enseguida, pero piensen un poco. Si hay fluido, el fluido tiene un peso. Entonces el peso me ejerce una presión. Exacto, entonces hay una presión de la columna del fluido. ¿Sí? Entonces, yo tengo que la presión en el punto A es igual a la presión en 1 más la presión que ejerce la columna del fluido. Y la presión que ejerce la columna del fluido no es otra cosa que la densidad del fluido por la gravedad por la diferencia de altura entre estos dos puntos, que yo la denomino como una letra H, H sub A. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. ¿Vamos? Bien. Vamos al otro lado. En el otro lado tengo exactamente lo mismo. Tengo que en el punto B va a haber la presión ejercida por la columna del líquido más
la presión ejercida por la columna del fluido, más la presión ejercida por el punto 2. ¿Sí? Vamos a escribirlo. Ahí está. Presión en el punto 2. ¿El punto B estaría a donde está la crucecita o en la línea? No, acá, por donde cruza la línea. Donde está la crucecita es, yo lo que quise hacer, que en realidad debería de poner con corchetes, es la diferencia de altura. A ver, ahí lo voy a tunear un poco y ya sigo. Bien. Pero hasta ahí se entiende cuál es todo el razonamiento que hay que tener. Quien no entienda, alce la mano. Y por alce la mano me refiero a prenda la cámara y alce la mano. El que no entiende, se joroba. El que no lo quiere hacer, no quiere pasar el nuance, se joroba. Bueno, entonces, tengo una altura A, acá se me va a producir una altura B, y tengo la altura que ya me la da el ejercicio. ¿Sí? Entonces procedo a decir, bueno, la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B porque estamos ante un fluido estático, por lo tanto las presiones a las mismas alturas son iguales. O sea, presión en A igual a presión en B. Mucho protocolo para decir eso. ¿Cómo Presión en A. quedaría la ecuación de la presión en B? La ecuación en la presión en B sería la presión en el punto 2 más la presión que ejerce la columna de fluido más la presión que ejerce la columna del líquido. ¿Sí? Bien, bien. ¿Está? Entonces, vamos a presión en A. Presión en A. Presión en el punto 1 más presión ejercida por la columna de fluido. Presión en el punto 1 más la densidad del fluido por G por HA. Todo eso va a ser igual. La presión en B. La presión en B, ¿cómo es? La presión en el punto 2 más la densidad del líquido por G por H, ¿sí? La presión de la columna del líquido, más la densidad del fluido por G por HB, que es la presión ejercida por la columna del fluido. Y acá empiezo a despejar. Presiones por un lado y todo lo demás que molesta por el otro. ¿Qué pasa? ¿Qué hay acá en el medio? Esto lo voy a correr, porque medio como que está todo junto y a lo mejor, yo no sé, hasta ahora nadie dijo que no pueda ver bien las ecuaciones, pero para que se diferencien, vamos a meterle espacios. Así no se les superpone. Bueno. El que está medio chicato, bueno, lo lamento, no puedo hacer magia. Igual se entiende. Sí. Acá, ¿qué puedo hacer con todo esto? Fíjense, ¿qué tienen en común cada una? Primero, antes que nada, vean esto de acá. La altura en A, o sea, la HA, es igual a HB más H. Fíjense que la altura A es igual a la suma de estas dos. ¿Sí? ¿Eso se ve? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense que acá, justo los términos que tienen HB y HA están acompañados por la densidad del fluido por la gravedad. Entonces voy a sacar factor común densidad del fluido por gravedad, dejando así que la altura HB y HA se resten. Y si yo resto las alturas HB y HA, ¿qué me dan? H. La altura que yo ya tenía. De alturas que yo no sabía cuánto miden,
terminé con una altura que sí sé cuánto es. Bien. Y ahora, teniendo toda esta expresión, ¿qué es lo que puedo hacer? HB menos HA es mucho más grande. Entonces me va a quedar menos H. ¿Sí? Me va a dar esta misma altura, pero negativa. ¿Sí? Entonces, yo ese signo negativo, como todo esto se está multiplicando, lo puedo sacar afuera y dejarlo directamente al frente de toda la ecuación. ¿Sí? Hasta ahí nadie se perdió, ¿no? Bueno. Sigo. Entonces, yo saco ese signo, lo pongo delante de todo si no me molesta. Me fijo, densidad del líquido por gravedad por H. Densidad del fluido por gravedad por H. ¿Qué tengo igual? Gravedad por H. Hago factor común, gravedad por H. Me queda la gravedad por la altura es igual por la diferencia entre las densidades del líquido y del fluido. Y el ejercicio me pedía calcular la diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2. O casualidad, me queda la diferencia entre la presión del punto 1 y el punto 2 igual a todo esto. Y gravedad, altura, densidad del líquido y densidad del fluido me los dan como dato. Entonces puedo resolver. Me queda la gravedad. Acá yo lo resolví para el sistema CGS porque me convenía. Entonces, gravedad de 9,8 lo paso a 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. La altura H me la daba como 250 milímetros. La paso a 25 centímetros. La densidad del líquido y la densidad del fluido ya me las daba en el sistema CGS, así que solamente reemplacé, no hice ningún cambio. Y llego a 301.000. ¿Lo dije bien? 301.350 DINA sobre centímetro cuadrado. ¿Por qué llegué a DINA sobre centímetro cuadrado? ¿De dónde salió el DINA? El DINA, para empezar, ¿qué es? ¿Una qué? Una unidad de fuerza. Una unidad de fuerza. Si yo me voy a la de toda la vida, Newton. ¿Newton de dónde sale? De kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces DINA va a salir de centímetros sobre segundo al cuadrado por gramo. Entonces, estas dos, esto de acá y esto de acá, forma DINA. Me queda centímetro sobre centímetro cúbico. Simplifico, se me va centímetro con el cúbico y me queda el cuadrado. DINA sobre centímetro cuadrado. Y si se fijan en la definición de presión, la definición de presión es fuerza sobre área. Unidades de fuerza sobre unidades de área. Que en el sistema CGS eso equivale a Baire, me parece que se dice. ¿Está? Entonces así se resuelve el ejercicio. ¿Alguna duda? Pregunta, sí. Cuando, por ejemplo, aparece el tubito, pero en forma curva hacia arriba, ¿se resuelve de la misma manera? No sé si me explico. Con el tubo de forma sí, algo curva así que hacia aparece a arriba. veces. Este ya no es Bernoulli, sino me parece que es Pitot. A ver, yo me parece... Este de acá, me decís vos. Ese mismo. Si no sí, es un tubo de Pitot. Esto es Pitot, no es Bernoulli. Y el tubo de Pitot puede tener esto hacia arriba como también puede tenerlo hacia abajo. Lo interesante del tubo de Pitot es que el fluido que entra por el tubo
empuja al líquido contenido, hay partículas del fluido que entran y comienzan a hacer presión. Y acá también, como está corriendo, hace una presión y un vacío. Entonces, en un cierto momento, deja de, entre comillas, moverse este fluido y queda estático. Este líquido y queda estático. ¿Está? Esa es la diferencia, es que uno tiene un caño adentro por donde viene una partícula con una velocidad, entra y va para allá. En el otro yo tenía el caño acá al costado y no me molestaba, no estaba en el centro de la tubería. Listo, Bien. gracias. Yo tengo una consulta. Sí, En el tubo de Venturi sí, pero digamos, en vez de tener un acople hacia abajo con un manómetro, puede ser que tiene los dos tubitos hacia arriba, Ajá. abiertos al ambiente. Esa es la diferencia de presión, es igual a ρ por G por H, ¿no? O sea, ahí no entra ninguna otra presión de ningún fluido. Exacto, porque además vos hablas de este específico. Sí, de ese. Bien. Cuando hice el ejercicio, el último ejercicio de la guía de los ejercicios propuestos, yo usé la fórmula esta que te digo, de la variación de presión es igual a ρ por G por H, pero era un ejercicio como el que hicimos recién, de este estilo. Y Claro, sin acá. embargo, el resultado me dio. Entonces me confundí un montón en cuál era la fórmula que se usaba en cada uno. Claro, bueno, eso ya es medio particular, pero si la idea es que si te toca calcular presiones que vos no podés calcular, no tenés datos de velocidad, no podés hacer mucho más que eso, uses el despeje y el análisis que yo hice. Ahora, cuando te dan otros tipos de datos, lo podés trabajar de otra forma. El tema son los datos. Dependiendo de los datos que te toquen, vos podés ver para qué lado vas a encarar el problema. Bien. ¿Alguna duda más con esta parte de el B de este ejercicio? Digo. El C dice, calcular la velocidad del fluido de la sección 1. Bueno, ¿cómo se calcula la velocidad? Puedo usar dos formulitas. Una, esta que yo ya simplifiqué, de Bernoulli. Y la otra, ¿cuál va a ser? ¿En qué otra formulita aparece velocidad? Ya la vimos igual. En caudal, exacto. En continuidad. Y yo sé que caudal es igual a área por velocidad. El caudal es el mismo durante toda la tubería, entonces yo voy a tener que el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Entonces acá despejo una de las dos velocidades. Por ejemplo, yo voy a despejar velocidad 2, así saco la velocidad 1. ¿Por qué? Porque ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué creen que voy a hacer si despejo velocidad 2? Reemplazás la fórmula de arriba. Exacto, reemplazo en la fórmula de arriba y obtengo directamente la velocidad 1 cuando yo despeje. Bien. ¿Está? Entonces, velocidad 2, todo esto que está acá lo voy a meter acá adentro.
Entonces, tengo esta formulita. Tengo velocidad 2 igual al área 1 sobre el área 2 por la velocidad 1. Reemplazo. Me queda esta expresión así. Queda esta expresión así. Yo no sé ni la presión 1 ni la presión 2. Pero, ¿qué sí sé en base a las presiones? ¿Qué sé? La diferencia. La diferencia de presión. Entonces, me conviene agarrar y decir, bueno, despejo, paso, agrupo las presiones por un lado, entonces ahí voy a tener ya un número. ¿Sí? Me voy a encargar de lo que hay del otro lado. Entonces, despejo y agrupo presiones por un lado y densidad del fluido por velocidades del otro. Me queda 1/2 por la densidad del fluido por todo esto elevado al cuadrado, menos 1/2 por la densidad del fluido por la velocidad 1 elevado al cuadrado. Acá puedo hacer factor común 1/2 densidad del fluido. ¿Sí? Porque vemos que ambos términos tienen 1/2 densidad del fluido. Quedándome así 1/2 densidad del fluido por todo lo que yo había reemplazado, área 1 sobre área 2 por velocidad 1, todo eso elevado al cuadrado, menos la velocidad 1 elevado al cuadrado. Esto de acá me conviene pasarlo para el otro lado. Así que agarro, pum, lo pateo. El 1/2, en vez de pasar todo esto de acá, dividiendo a la diferencia de presión, me conviene decir, bueno, 1/2 pasa, es una fracción, ¿sí? El 1/2 es una fracción. Una fracción, cuando divide, la puedo hacer multiplicar por el recíproco. ¿Y cuál es el recíproco de 1/2? 2 sobre 1. ¿Sí? Entonces, paso multiplicando. Me va a quedar. Acá yo lo agrupé como diferencial de presión para evitar escribir tanto. Por 2 sobre la densidad del fluido. Y me queda todo esto de este lado. Acá puedo aplicar una propiedad de la potencia, que es hacer distributiva de la potencia. Entonces me queda área 1 sobre área 2 elevado al cuadrado por la velocidad 1 elevado al cuadrado menos la velocidad 1 elevado al cuadrado. ¿Qué puedo hacer acá? Tengo dos términos, este término de acá y este término de acá. ¿Qué tienen en común? Velocidad 1 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Saco factor común, velocidad 1 elevado al cuadrado. Quedándome así, velocidad 1 elevado al cuadrado por área 1 sobre área 2 elevado al cuadrado menos 1. Ese menos 1 vendría a ser esto que es así. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿No perdí a nadie? Ok, supongo que no. Segundo, yo me estoy refiriendo a área. ¿Y qué es área acá? ¿Cuál es el área? El área es el área del cilindro, porque estoy hablando de un tubo cilíndrico, una tubería cilíndrica. ¿Cómo se desglosa ese área? Ese área es igual a pi por r al cuadrado. Pero, si ustedes se fijaban, obviamente yo puedo averiguar el radio, pero si ustedes se fijaban, no les daba el radio, les daba el diámetro. ¿Y cómo llego de diámetro a radio? Bueno, el diámetro es igual a 2 por el radio. Entonces, si yo despejo, me queda que el radio es igual al diámetro sobre 2. Lo único que hago es, esto de acá lo meto acá adentro. Y llego a esta expresión. Obviamente, el diámetro va a ser tanto para el área 1, o sea, el diámetro de la primera tubería y el diámetro de la segunda parte. ¿Sí? Esto lo reemplazo acá porque viene a ser área. Entonces voy a tener pi por el diámetro 1 elevado al cuadrado sobre 4. Y todo esto va a ser dividido por pi por el diámetro 2 elevado al cuadrado sobre 4. ¿Sí?
¿No perdí a nadie en la volcada? Genial. Tengo pi, suena feo, pi, tengo pi y 4. ¿Qué hago? Simplifico. Porque eso sí lo puedo simplificar. Es un solo término lo que tengo acá. Entonces, simplifico. Me queda diámetro 1 elevado al cuadrado sobre diámetro 2 elevado al cuadrado. Todo esto está siendo elevado al cuadrado. Si se acuerdan propiedades de la potencia, cuando yo tengo una división, puedo distribuir la potencia en el numerador y en el denominador, y si tenía una potencia ya ahí adentro, la potencia se multiplica, quedándome 2 por 2, 4. Entonces me queda el diámetro 1 elevado a la cuarta sobre el diámetro 2 elevado a la cuarta. Esto de acá pasa para el otro lado dividiendo. Y tengo velocidad 1 elevado al cuadrado. Me deshago del cuadrado pasándolo como una raíz. Y me queda toda esta expresión. En física, lo que le propone generalmente los profesores que quieren que ustedes se den cuenta, sin que ellos se los tengan que decir, es que trabajen con letras antes que con números porque acarrean errores. Se comen ceros, le cambian el número en algún momento, en vez de poner 8 pusieron 9, hicieron un desastre ahí en el medio. Entonces, fíjense, acá a partir de todo esto, yo podría haber resuelto acá, sí, si calculaba el área 1 y el área 2. O sea, ya iba a venir con un error de cálculo porque necesitaba calcular el área 1 y el área 2. Y seguramente, como está multiplicado por pi, iba a tener un número irracional. ¿Está? Entonces me convenía hacer todo esto para llegar a una expresión mucho más hermosa y armoniosa. Entonces, fíjense la cantidad de datos que necesita esta última fórmula. Diferencia de presión, densidad de fluido, diámetro 1, diámetro 2, y ya está. 4 datos de todos. Reemplazo por todos esos datos. Cuando lo resuelvo, llego a 127,11 centímetros sobre segundo. ¿Sí? Y automáticamente también, ahora gracias a eso y gracias a esta formulita de acá, puedo agarrar y puedo hallar la velocidad 2. No me la pedía, pero bueno, puedo llegar a la velocidad 2. ¿Está? Si quieren corroborar que todo el despeje fue correcto, lo que pueden hacer es, si calculan velocidad 1, calculen velocidad 2, entonces después van a la formulita del caudal, lo tengo acá, lo hice tanto para la velocidad 1, cuando yo calculo el caudal para la velocidad 1 me queda este número de acá, ¿sí? Y si lo calculo para la velocidad 2, llego exactamente el mismo número con una pequeña diferencia en la parte que sigue después del 8. Que también era calcular la velocidad del fluido en la sección 1, calcular el caudal que circula por el tubo de Venturi en litros por segundo. ¿Qué faltaría hacer acá? ¿A qué equivale centímetros sobre centímetro cúbico? ¿Nadie? 1 litro a 1000 centímetros cúbicos. Sí. Sí. Si no pueden decir ¿dijiste litro? Sí. Bueno, 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Y
Apretó algo, espejo, ahora sí. 100 mililitros equivalen a 1 litro y esto equivale a 1000 centímetros cúbicos. Y 1000 centímetros cúbicos equivale a un ¿qué? ¿A un qué? ¿Alguien? Decímetro cúbico. Bien, al fin, 1. Ahí está. 100 centímetros cúbicos equivale a 1 decímetro cúbico, que es más fácil expresarlo de esta forma. Entonces, solamente vengo acá y digo, bueno, yo tengo este número. 1 decímetro cúbico sobre 100 centímetros cúbicos. Bueno, ahí salió mal eso, ahí está. También directamente acá le puedo poner litro, es lo mismo, ¿sí? Si quieren ya lo dejan expresado en litro. Lo único que hacen es simplificar y al número lo dividen por 1000, dejando en 4.958 litros sobre segundo. ¿Está? Y ahí resolví todo el ejercicio. ¿Alguna duda que me quieran expresar? Yo Sí. me perdí. ¿Cómo te queda el diámetro a la cuarta? El diámetro a la cuarta. Bien. Acá yo lo que hago es simplificar pi y 4, quedándome así. Listo. El diámetro 1 elevado al cuadrado sobre el diámetro 2 elevado al cuadrado. Todo eso está siendo elevado al cuadrado también. Entonces hago distributiva del cuadrado. Me queda el diámetro 1 elevado al cuadrado elevado al cuadrado. Y el diámetro sobre el diámetro 2 elevado al cuadrado elevado al cuadrado. Cuadrado con cuadrado me da, o sea, 2 por 2, 4. Esa es una propiedad de la potencia. Sí, me Por olvidó eso de queda. simplificar pi y 4, entonces está bien. Sí, también por eso los tengo en rojo, porque la otra vez no se daban cuenta. Bien. Hasta acá, Te hago una última consulta. dale. En el A, ¿sí? Que vos hiciste todo ese despeje de dónde viene la fórmula de Bernoulli. Ahí, Sí. digamos, eso sería enunciar el teorema de Bernoulli, que es lo que pide el ejercicio A. Exacto. Y Bueno. lo que faltaba decir es que solamente se puede emplear en fluidos ideales. ¿Sí? O sea que si estamos en presencia de un fluido real que tiene viscosidad, por ejemplo, no lo podríamos emplear. O un fluido que esté cambiando su densidad. ¿Sí? Supónganse que yo tengo en esta cañería, está corriendo agua y acá tengo un bloque de sal. El bloque de sal hace que el agua aumente su densidad. Como el agua está fluyendo, ¿sí? Fluye en esta dirección, este agua que está acá en esta sección es distinta a esta que está acá, porque esta es agua común y acá yo tengo agua con cloruro de sodio adentro. El cloruro de sodio aumenta la densidad, por lo tanto tengo densidades totalmente distintas. ¿Sí?
Perdón, para ese punto A, ¿hay que hacer toda la explicación o solo con eso final ya basta? Solo, no, creo que no es necesario todo, de dónde corno sale todo. Yo se los explico porque tiene más sentido que aprenderse la fórmula de memoria. Por eso, nada más. Pero vos si pones todo esto y pones para qué, cuando se emplea, listo, ya está. De última podés explicar. La presión 1 es la presión que siente él. Lo estoy haciendo con voz de la profe. La presión 1 es la presión que ejerce un determinado volumen de fluido que está empujando el fluido que está contenido en la sección 1. La densidad se refiere a la densidad del fluido que está contenido dentro de el tubo, la tubería. La velocidad 1, así vas explicando cada cosa, entonces esa es también una forma de agarrar y justificar que vos entendés para qué vas a emplear esta fórmula. Y entendés que es cada cosita. ¿Sí? Oye, buenísimo. Bueno, gente, si no hay más dudas, no sé si alguno quisiera ver cómo se resuelven los otros ejercicios, y si no, hasta acá llegamos. Digan, no tengan miedo. A ver si hay mensajes. ¿Algo de movimiento circular puede ser? Sí. Tengo un ejercicio de un final hecho de movimiento circular. Acá. Este es, bueno, después de última les digo cuál fue, de dónde salió este ejercicio. Dice, una piedra cuya masa es de 0,4 kilogramos está atada a un extremo de una cuerda horizontal de 0,8 metros de longitud. Si la piedra describe un círculo horizontal girando sobre la mesa en un movimiento circular uniforme a 80 RPM. ¿Qué es RPM? ¿Alguien? Revoluciones por minuto. Exacto. A 80 revoluciones por minuto. A. Realizar un diagrama de cuerpo libre de la piedra indicando los pares de acción y reacción. Bueno, para empezar yo puedo mirar esta situación con dos focos distintos. Uno, si yo me pongo con los ojos a la altura de la mesa, ¿sí? Entonces, si yo me pongo con los ojos a la altura de la mesa, yo vería la piedra, la cuerda y la superficie de la mesa. Entonces voy a empezar a asignar fuerzas. Bueno, la piedra tiene una fuerza peso. En contraparte, en la Tierra hay una fuerza peso prima. ¿Sí? Como hay una fuerza peso, hay un contacto con una superficie, también existe una normal. Por lo tanto, en la superficie de la mesa hay una normal prima. Por último, como la piedra está atada a una cuerda, la piedra le está ejerciendo fuerza a la cuerda para que se vaya con ella y la cuerda le está ejerciendo fuerza a la piedra para que se quede con la cuerda, ¿sí? Entonces ahí yo voy a tener la fuerza tensión y tensión prima, ¿sí? Acá lo único que faltaría hacer vendría a ser escribir por par de acción, reacción, dos puntitos, P es igual a P prima. Tensión es igual a tensión prima y, ¿qué más tenía? Normal. Normal es igual a normal prima. ¿Por qué no le puse la rayita arriba
de vector. Porque ahí estás hablando de módulos. Los Exacto. módulos son iguales. Perfecto. Bien, vamos a la otra forma de ver esta situación, que es desde arriba, ¿sí? Entonces, yo desde arriba voy a ver una cosa así. Yo tengo la piedra, que está atada a la cuerda, y la cuerda, digamos, está en el centro de la mesa. Cuando yo miro la piedra, tengo la fuerza normal que está saliendo por la pantalla, sale hacia ustedes, hacia el espectador. Y la fuerza peso sale hacia atrás de la pantalla, ¿sí? En sentido contrario. Vendría a ser acá como el puntero que yo estoy teniendo, ¿sí? Solamente veríamos un punto y una cruz. ¿Cuál es la diferencia entre punto y cruz? ¿Alguien sabe? El punto está mirando hacia nosotros y la cruz va para el otro lado. ¿O no? Perfecto. Sí, es así. Bien. Entonces, tenemos piedra, cuerda, trayectoria circular. La piedra, ¿qué fuerza se le está empleando? La tensión. Y además de eso, si hay un movimiento circular, aparece la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es una aceleración que apunta hacia el centro de la circunferencia, desde la trayectoria hacia el centro de la circunferencia. ¿Sí? Y como aparece la fuerza centrípeta, por la segunda ley de Newton, aparece lo que denominamos como fuerza centrípeta. ¿Está? La fuerza centrípeta también apunta hacia el centro de la circunferencia. Como es un movimiento circular uniforme, voy a tener una velocidad angular, que yo acá con el PowerPoint no puedo hacer una flechita que haga así, que esté girando y que tenga un piquito acá, ¿sí? No puedo hacer. Pero ustedes háganselo. Entonces, W chiquita o W redondita, yo la hago redondita para evitar confundir con trabajo, vendría a ser velocidad angular. Y también tenemos la velocidad tangencial. ¿Y qué es la velocidad tangencial? ¿Y por qué le decimos tangencial? ¿Alguien lo sabe? Porque en todos los puntos de la trayectoria es tangente a ella. Claro. La cosa es así. La piedra se comienza a mover. Cuando se comienza a mover, como está atada la cuerda, no puede seguir para allá, no puede seguir así, para este lado. Empieza entonces se va como corriendo, 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 corriendo así, y hace la trayectoria circular. Entonces, la velocidad de la piedra siempre va a ser tangente a la trayectoria. Por eso le decimos velocidad tangencial. ¿Está? ¿Todo ok? Le voy a explicar dos cositas más respecto a esto porque vamos a hacer uno de movimiento circular y no uno de movimiento circular uniforme. Bueno, necesito esto. Bien. Acá yo puedo trazar el eje de simetría de toda la vida. ¿Sí? Eje Y y eje X. En esto de acá. Y en este sistema de acá, en física, usamos unos ejes totalmente distintos. Si la velocidad acompaña el movimiento, entonces yo voy a tener, a ver, ¿dónde tengo sombrerito, sombrerito?
No tengo. Acá. Voy a tener el eje, por eso E, tangencial. Este es el eje tal, y voy a tener otro eje que va a apuntar hacia el centro de la circunferencia, y a este eje lo vamos a llamar eje normal. ¿Sí? Se le hace un sombrerito en la letra E de eje, nada más. ¿Ok? Bueno, esto de acá es de movimiento circular uniforme. ¿Y si hay aceleración? ¿Qué pasaría en un movimiento circular uniformemente variado? La aceleración también va a ser tangencial y Exacto. puede acompañar a la velocidad tangencial o ir para el otro lado. Bien. Primero y principal, yo le voy a decir que existen, o sea, ustedes se acuerdan que en las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración, ustedes tenían posición, en la de posición inicial más velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Velocidad, ¿cómo era? Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y aceleración era aceleración. ¿Sí? Bueno, acá en movimiento circular aparecen nuevas letritas, que es, no, hice cagada. Ahí. Esto así, ¿qué es? ¿Alguien me sabe decir? ¿Nadie? Distancia angular, ¿puede ser? ¿O algo de eso? Posición angular. Eso. Cerca, estuviste bastante cerca. A ver, ¿no hay un alfa más lindo? Así es. Bien. Es lo Si mismo, yo derivo, ¿es lo mismo posición angular que fue lo que dijiste recién con desplazamiento angular? creo que no, porque el desplazamiento está más referido a la diferencia entre dos puntos y donde va a haber un camino que va a recorrer el cuerpo. En cambio, la posición describe en qué punto de la circunferencia está la piedra, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, gracias. Bien. Esto se llama posición angular. Si yo derivo la posición, ¿qué obtengo? La velocidad. La velocidad. Entonces voy a tener la velocidad angular. ¿Sí? Y si yo derivo la velocidad, La aceleración. la aceleración angular. Perfecto. Bien. ¿Esto lo habían tocado así en teoría? Ok. Estos tres aparecen en movimiento circular uniformemente variado. En movimiento circular solamente aparece esto, o sea, aparecería esto de acá, aparecería esto de acá, y esto no aparece porque la cero, porque la velocidad angular es constante. ¿Sí? Acá, como la velocidad angular varía, va a aparecer la aceleración angular. También va a ser un vector
que va a tener una flechita curva también, como la de la velocidad angular, y también va a ser así una vueltita. ¿Sí? Bien. Pero no solamente está girando cada vez más rápido. El cuerpo está teniendo cada vez mayor velocidad tangencial. Entonces, si obtiene mayor velocidad tangencial, está variando la velocidad tangencial. Si varía la velocidad tangencial, aparece una aceleración tangencial. Angular. No, la angular viene de la velocidad angular. Cuando yo hablo de velocidad tangencial, va a aparecer una aceleración tangencial. ¿Sí? Sí, sí. Y esa aceleración tangencial, junto con la... Ay, esperen que no me acá. Ahí está. Le voy a hacer la flechita, vamos a respetar el protocolo. No odio el protocolo, pero bueno. Le vamos a poner un color porque no se ve y lo vamos a hacer más grueso. Bueno, esta aceleración, me faltó el cosito de vector arriba, esta aceleración tangencial con la aceleración centrípeta, ¿qué hacen en conjunto? Dan la aceleración total del sistema. Es decir, esperen, voy a mover las flechitas acá, así lo ven y después lo agrego ahí. Yo tengo esto, no, esto no. No, esto acá. Aceleración tangencial, aceleración centrípeta. Juntas me dan la aceleración total del sistema, el vector aceleración, que es este de acá. Ahí, ahí. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si yo vuelvo a poner todo esto como va, todo esto me quedaría así. ¿Está? Y las ecuaciones que se usan para esta unidad son estas de acá. ¿Sí? Donde R, no hay una diferencia entre R grande y R chiquita. Significan lo mismo. R grande y R chiquita viene a ser el radio. ¿Está? Entonces, ustedes despejando, y acá esta velocidad viene a ser velocidad tangencial. Ustedes despejando cualquiera de todos estos van a obtener distintas fórmulas que les pueden ayudar a hallar diferentes incógnitas y poder resolver el ejercicio. Bueno, ahora sí, me meto de lleno en el ejercicio. Yo les quería dar O sea, la suma de la aceleración centrípeta y la tangencial dan la aceleración angular o es otra. La aceleración total. Que no es la misma que la otra. Exacto, no es la misma que la otra. ¿Y la angular a dónde estaría? O sea, no tiene... ¿Un vector, decís? Sí. O sea, ¿dónde Sí, la tendría. tengo que posicionar? Sí, tendría, nada más que yo no lo puedo hacer. A ver, para, me vengo acá. Esta flechita que vos ves acá, así, redondita, que se cierra, vendría a ser la flechita que se le hace a tanto el vector velocidad angular y vector velocidad y vector aceleración angular. Y si te fijas, te hace un puntito en el medio. ¿Y qué significaba el puntito? Que apunta hacia mí. Exacto, que apunta hacia mí. Entonces, tanto el vector aceleración angular como el vector
velocidad angular, salen de nuestro sistema hacia nosotros, ¿sí? Dependiendo de para qué lado está el giro. Bueno, con eso también hay una explicación, regla la mano derecha, etc. ¿Sí? Sí, Juan, gracias. Bien. Ok. Tengan en cuenta de que yo, por ejemplo, tendría una situación en donde yo ya tengo que esta piedra está girando como una boleadora en un movimiento circular uniformemente variado y comienza a desacelerar, entonces la aceleración tangencial va a tener una dirección totalmente distinta y por lo tanto la aceleración total también va a tener una posición totalmente distinta. Fíjense que está cambiando. ¿Está? Entonces, en estos casos, me conviene que el eje esté en contra, en sentido opuesto al sentido de la velocidad tangencial. Bueno, vamos con el ejercicio. Así que todo lo que era el punto A, vamos con el punto B. Dice, ¿qué se entiende por movimiento circular uniforme? ¿Qué es un movimiento circular? Bueno, un movimiento circular uniforme es el movimiento que describe un objeto en una trayectoria circular con velocidad tangencial y velocidad angular constante. ¿Sí? Por eso uniforme. Porque sus aceleraciones, tanto la tangencial como la angular, son cero. Bien. Y después pregunta cuál es la relación entre la aceleración centrípeta, la velocidad tangencial y la velocidad angular. Bueno. La velocidad tangencial es perpendicular a la aceleración centrípeta. ¿Sí? Y si nos vamos a las fórmulas, acá. ¿Qué puedo decir de la aceleración centrípeta y la velocidad angular? Que cuanto mayor sea, o sea, cuanto más grande sea la velocidad angular, elevado al cuadrado me va a dar un número totalmente más grande, ¿sí? ¿Y eso también de qué depende? ¿De qué parámetro depende? Para que se entienda la pregunta. Del radio. Exacto. Depende del radio. ¿Por qué? Porque cuanto más largo es el radio, cuanto mayor longitud tenga, va a tardar mucho más en dar una vuelta. La piedra, por ejemplo. Ahora, si el radio es más chiquito, ¿sí? Si el radio es más chiquito, puedo hacer que gire, si bien no va a girar más rápido, pero sí va a hacer más vueltas por el tiempo que en el anterior. ¿Está? Entonces, ahí estaría la otra relación. Bien. Último ejercicio. Dice, determinar el módulo de la fuerza que ejerce sobre la cuerda sobre la piedra. Indicar en un dibujo su dirección y sentido. Si yo quería usar este sistema, no iba a poder hallar nunca la tensión. ¿Sí? Porque no tengo ninguna fuerza en contraparte a la tensión. O sea, sobre el eje X. Ninguna de las otras fuerzas, tanto la normal como el peso, tiene una componente sobre el eje X. ¿Sí? Entonces me voy a tener que ir para este lado de acá. ¿Y qué fuerza hay? La fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Tengo que hallar la aceleración centrípeta. ¿Está? Bueno, la masa ya la tengo. El ejercicio. ¿Y cómo puedo hallar la aceleración centrípeta? Bueno,
voy a la cantidad de formulitas que había, y hay una que dice la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular por el radio. Y nos daba la velocidad angular. Acá está. 80 revoluciones por minuto. Una revolución por minuto. Esto me conviene pasarlo a radianes sobre segundos o lo que ustedes conocen como segundo a la menos 1. Un RPM es igual a 2pi sobre 60. ¿Qué quiere decir 2pi? 2pi es una vuelta entera de circunferencia. ¿Sí? Y 60 viene a ser el minuto. ¿Está? Por eso es revoluciones por minuto. Entonces, un RPM es 2pi sobre 60, 80 RPM, hago regla de 3, me queda que es igual a 8,37 segundos a la menos 1. ¿Sí? Eso es velocidad angular. Y ahora que tengo velocidad angular, reemplazo la formulita de aceleración centrípeta. ¿El radio qué es? ¿Cuál es el radio? El largo de la cuerda. ¿Está? ¿Cuánto mide la cuerda? Entonces, cuando yo reemplazo, me fijo que todo esté en un mismo sistema, lo que ustedes ya conocen, y me queda velocidad angular elevado al cuadrado por lo que mide el radio. Esto me da 56,05 metros sobre segundo cuadrado. Me dio justamente en unidades de aceleración, metros sobre segundo cuadrado. Reemplazo en esta formulita de acá 0,4 kilogramos por 56,05 metros sobre segundo cuadrado es igual a 22,42 newtons. Esa es la fuerza que la cuerda le ejerce a la piedra. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda con movimiento circular uniforme? ¿Nada? Terminamos acá porque son las 12:26. Sí. Bien. Dale, Juan. De nada, espero que se haya entendido. Supongo que a esto lo voy a tener que editar varias veces porque se hizo muy largo la grabación. Así que